Hoy, día 20 de febrero, es un día muy importante para la comunidad sorda, ya que esta mañana a las 9 la entidad de FESOCA, APANCE y la plataforma Volem Signar y Escoltar, las tres se han reunido para ir juntas al registro a por una petición que previamente ya se había hecho contra la Generalitat, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, ya que hasta ahora se les había pedido muchas veces y reclamado la falta de intérpretes dentro las aulas de clase, porque hay muy pocas horas de intérpretes, se marchan y los alumnos pierden información, y se les había avisado pero no había habido respuesta. Y esta mañana ya se ha hecho el registro y hay que esperar 90 días a una respuesta de la Generalitat. Si responden ya se podrá avanzar a por un plan. Si no hay respuesta, se hará el segundo paso, que es ya por la vía jurídica contra el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Entonces, hoy a las 9 ya se ha hecho el registro y ahora estamos aquí, que se ha convocado una rueda de prensa donde cada entidad hará sus declaraciones y será lo mismo que vais a ver ahora, lo que van a explicar. Queremos dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy, habida cuenta de la premura de la convocatoria y que se os comunicó a todos la semana pasada, tanto en nombre de las distintas asociaciones y federaciones que se han nombrado, de FESOCA, APANCE y Volem Signar y Escoltar, así como en nombre del propio despacho al que yo represento y mi compañera María Calaf, Boseler Abogados. Dicho esto, quiero hacer una pequeña introducción de lo que hoy se ha presentado para que quede constancia y los medios puedan, en su caso, hacer eco y dar la noticia. Aproximadamente desde hace 2 años, la plataforma Volem Signar y Escoltar, que hoy ya se ha constituido como una asociación para poder llevar a cabo la presente reclamación, así como las otras 2 asociaciones, llevan mucho tiempo, como digo, 2 años aproximadamente, haciendo reclamaciones a la Generalitat, concretamente al Departamento de Enseñament y a todas las instituciones públicas, exigiendo que al inicio de cada curso se dé a los niños, fundamentalmente menores de edad y mayores de edad que se encuentran todavía en la escolaridad, es decir, siguen estudiando, exigiendo lo que la normativa, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hablamos del Gobierno de España, como a nivel autonómico, ya se haya regulada, y que es en definitiva que todos los niños sordos tengan acceso a la enseñanza plena. Esto es, con el bilingüismo, con la lengua de signos, que es en particular lo que ellos necesitan para poder entender lo que se les explica al resto de niños ordinarios y puedan, es decir, tengan intérprete de signos todas las horas lectivas, tengan los medios para poder ejecutar lo que es la normativa. Nos hemos encontrado, y luego Marian será un poco más explícita, con que en estos 2 años hemos hecho infinitas reclamaciones. Esto es una pequeña muestra de reclamaciones que hemos ido haciendo a la Generalitat. Nos hemos reunido en diversas ocasiones, tanto los representantes de las distintas asociaciones como nosotros personalmente, el despacho, con distintos políticos, para que den, fundamentalmente con la Dirección General del Departamento de Enseñament, para que tengan intérpretes y estas horas lectivas, intérpretes de signos, y nos encontramos con muchos casos. Luego hablará más de números Marian, pero en los que hay niños que a día de hoy no pueden asistir al instituto ni al colegio porque no tienen intérprete, otros tienen intérpretes pocas horas a la semana, lo que comporta una dificultad todavía mayor de aprendizaje. Y siempre es la misma explicación por parte de la Generalitat, que no es un problema de medios sino pedagógico, en contra de lo que la normativa, tanto europea, nacional y autonómica, nos viene regulando. Al final, tras muchos casos concretos de reclamaciones donde se nos ha hecho caso omiso, porque no tenemos ni una resolución denegatoria ni estimatoria de ninguno de los casos concretos, y son muchos, luego podremos hablar de números, ante esta situación de pasividad absoluta por parte de las instituciones, nos hemos unido todas las asociaciones que representan a los socios y a 2.000 niños sordos que se encuentran en edad escolar, de los cuales solo 158, si no me equivoco, tienen lengua bilingüe de signos y oral, es decir, una cantidad absolutamente
desorbitada, hemos entendido que teníamos que hacer la reclamación para que, antes de ir al juzgado, las instituciones den respuesta a todos estos medios. Por lo tanto, esta es en esencia la reclamación. Pedimos que se lleve una educación bilingüe, tanto de lengua de signos plena para todos los niños sordos, que consideramos que es un sector que está muy desprotegido, es absolutamente invisible y no se les oye, valga la ocasión decirlo así. Con lo cual, esperemos que haya justicia para ellos y que efectivamente las instituciones, además de, dediquen el presupuesto, porque creemos que es el principal problema, dediquen dinero y partidas presupuestarias a esto y doten de medios a todos estos niños que no los tienen. Y paso la palabra ya a Marian. Cualquier pregunta que tengáis relacionado con lo que es en sí la reclamación, pues lo contestaremos muy atentamente. Hola, buenos días. Yo soy Marian González, soy la presidenta de la ya asociación Volem Signar i Escoltar. Nosotros, los tres presidentes, representamos a muchas familias de niños y jóvenes sordos que están viviendo una situación de absoluta vulnerabilidad. En Cataluña tenemos 1.939 jóvenes y niños sordos. De estos, tan solo 178 están recibiendo educación en modalidad bilingüe. En Cataluña tenemos dos modalidades educativas registradas en la Ley de la Lengua de Signos Catalana 17/2010. Sin embargo, muy pocos niños están recibiendo esta educación bilingüe. ¿Y por qué no? La ley contempla que las familias y los alumnos, cuando son mayores, pueden escoger la modalidad educativa que consideren para sus hijos o para ellos mismos. Sin embargo, la respuesta que estamos teniendo de la Generalitat no es esta. Si las familias deciden tener educación bilingüe para sus hijos, tan solo la consiguen si viven en Barcelona ciudad. Tan solo en Barcelona tenemos una escuela que ofrece esta modalidad bilingüe. Es la escuela ordinaria, la Escuela Municipal Tres Pins de Barcelona, se encuentra en Montjuïc, y también tenemos un instituto, el Instituto Consell de Cent, que también tiene esta modalidad bilingüe. Sin embargo, si las familias o los propios alumnos piden poder estudiar en esta modalidad, si viven en Tarragona, Lleida o Girona, no pueden, no se les ofrece la posibilidad. ¿Qué pasa? De hecho, los problemas que tenemos en la educación bilingüe se dan en todas las etapas. Desde la atención temprana, que aquí en Cataluña la atención temprana no se da en lengua de signos. Es decir, ¿quién la hace? ¿No? La atención temprana a los niños sordos las hacen los CREDA. Los CREDA son centros de recursos educativos para deficientes auditivos. Son servicios educativos externos del Departament d'Ensenyament. Allí la atención temprana que se hace a los niños sordos no se contempla la lengua de signos. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con la lengua de signos? Mirad, la lengua de signos es la lengua salvavidas de todos los niños sordos. Nosotros defendemos todos los recursos para nuestros niños. Todos los recursos quiere decir ayudas protésicas también, por supuesto. Si los niños son candidatos a implante y la familia lo considera, perfecto. Audífonos, por supuesto, estimulación para adquirir la lengua oral y sobre todo la lengua escrita, que es la que les dará el acceso a la información, además, y el acceso al aprendizaje. Y también la lengua de signos, porque es la lengua salvavidas, porque hasta hoy el milagro todavía no existe. Ni el implante coclear ni los audífonos son el milagro para convertir a nuestros niños en oyentes. Continúan siempre siendo sordos. Con esto, ¿qué está pasando? Tenemos muchos niños sordos, los cuales sus familias, algunas sí que han escogido modalidad oral, han escogido implantar a sus hijos, cosa muy lícita, ¿no? Que tengan la posibilidad de poder adquirir la lengua oral como una segunda lengua. Pero, ¿qué pasa con esto, no? Pues la audición que reciben con esos implantes cocleares o con los audífonos, aun en los mejores casos en que funcionan y que realmente dan el resultado esperado, estos niños no se convierten en oyentes y pierden muchísima información. Y aquí corremos un gran peligro. ¿Y el peligro cuál es? De los 0 a los 5 años de vida, los niños, el cerebro humano, hace unas conexiones neuronales que nunca más en la vida vuelven a repetirse. Toda la información que hayamos perdido difícilmente la recuperaremos después. De hecho, es tiempo perdido, tiempo y además es irrecuperable.
Eso no quiere decir que estos niños no puedan evolucionar, pero es muy difícil y realmente ponemos en riesgo su desarrollo lingüístico y cognitivo para el resto de su vida. Bueno, tenemos problemas en infantil, en educación infantil, tenemos problemas también en la educación primaria y también en la secundaria. Si no vives en Barcelona, si vives en Barcelona y decides tener educación bilingüe, puedes ir o bien a la Escuela Tres Pins o al Institut Consell de Cent. Pero ¿qué pasa si vives fuera? Pues aunque lo reclames, no lo tienes. Tenemos familias, aquí hay alguna, pues que en más de una ocasión lo han solicitado así al CREDA que les toca por zona y al Departamento de Enseñament y, sin embargo, o no obtienen respuesta o bien la respuesta es aquí no ofrecemos esta modalidad, a pesar de que lo pone en la ley y que tenemos también la ley de accesibilidad que nos apoya. Sin embargo, aunque nuestros niños y nosotros, las familias, hayamos escogido modalidad bilingüe, cuando nuestros niños pasan a la postobligatoria, es decir, pasan a estudiar ciclos formativos de grado medio, ciclos formativos de grado superior o bien bachilleratos, si no es que estos estudios los hacen en el Institut Consell de Cent, pueden hacer un ciclo formativo de mecánica que allí no esté. ¿Qué pasa? El Departamento de Enseñament se lava las manos. Dice que nuestros niños son bilingües, no estamos hablando de catalán y castellano, estamos hablando de niños sordos que necesitan la lengua de signos como su herramienta de accesibilidad y de acceso al mundo y a la información y a lo que hacen en las clases. ¿Qué pasa? Prácticamente en todos los casos que tenemos, son 56 alumnos en Cataluña, que son mayores de 16 años, que están haciendo ciclos formativos y bachilleratos que han optado por modalidad bilingüe y, sin embargo, solamente están teniendo, en muchos casos, la mitad del horario lectivo con intérprete de lengua de signos. Eso quiere decir que la otra mitad del horario pierden muchísima información. Aunque pidan apuntes a los compañeros, aunque se basen en preguntas que luego hagan al maestro tú a tú, pierden muchísima información. Esto provoca que muchas veces nuestros alumnos sordos dejen los estudios, se dan casos de absentismo, muchas veces un ciclo formativo de 2 años lo hacen en 4, o bien, en otros casos se ha dado pues que se apuntan varios chicos sordos a un mismo ciclo formativo sin ni siquiera gustarles, pero probablemente porque así suman más horas para tener intérprete en las clases. Las prácticas tampoco están cubiertas con intérprete de lengua de signos. En las prácticas tenemos serios problemas. El Departamento de Enseñament lo considera una etapa prelaboral en la que tienen que espabilarse. Si lo comparamos con sus compañeros oyentes, eso no es cierto. En las prácticas los alumnos aprenden, tienen dudas, se les resuelven y les enseñan, sin embargo a los nuestros no. Por lo tanto, lo que está muy claro es que hay una clara condición de desigualdad respecto a sus compañeros oyentes y no se está teniendo en cuenta la ley de accesibilidad en ningún momento. Sin embargo, también es verdad que el problema no existe en la universidad, porque la universidad no depende del Departamento de Enseñament, por lo tanto, si un alumno sordo llega a la universidad con la odisea que les puede llegar a costar, pues allí ya no tiene problemas de accesibilidad, allí sí que tienen intérprete todas las horas que demandan. El tema de los criterios que sigue el Departamento de Enseñament para adjudicar las horas de intérprete a los alumnos en postobligatoria es algo que nosotros hemos pedido por registro en más de una ocasión y, sin embargo, no se nos ha contestado. Sí que nos hemos reunido con el Departamento, con la directora general, la señora Carme Hurtoll y la señora Mercè Esteve, cap d'Inclusió y subdirectora general, y la respuesta es que responden a un criterio pedagógico. Nosotros lo ponemos absolutamente en remojo, porque en ningún momento nos han contestado y porque todos los alumnos prácticamente tienen el mismo número de horas. O sea, que es imposible que haya un criterio pedagógico, sino que hay un criterio absolutamente económico. Responde a que no hay el presupuesto necesario para que esto se pueda llevar a cabo. Más cosas. También es verdad que, aunque el Departamento de Enseñament dice que en Cataluña hay 21 escuelas que practican la modalidad bilingüe. Esto no es cierto. En Cataluña solo hay una escuela que ofrezca modalidad bilingüe en lengua oral y lengua de signos, donde la lengua de signos es la lengua vehicular de nuestros niños. Es la lengua vehicular, por lo tanto, en la clase, en la situación clase, está el maestro dando la clase de matemáticas y a su lado suele haber un logopeda, que es un profesional del CREDA, ¿vale? En este caso en Barcelona, del CREDA de Barcelona, y esa persona ofrece la información y da la accesibilidad, da esa clase de matemáticas en lengua de signos para los alumnos sordos. Aparte tienen sus horas de logopedia oral y todo lo demás que necesitan de estimulación, sobre todo
para compensar su déficit auditivo y para enseñarles de una manera artificial la lengua oral. ¿Qué pasa? Pues, sin embargo, también es verdad que hay otras escuelas, por ejemplo en Sabadell, que todo y no tener modalidad bilingüe, sí que es verdad que utilizan la lengua de signos como apoyo signado, apoyo a la información, pero esto no es suficiente. Claro que es mejor que exista este apoyo y seguro que ayuda en muchas situaciones, pero no es suficiente. Nosotros, en nuestra reclamación administrativa, una de las cosas que reclamamos y que exigimos, porque es justicia, es que haya más escuelas bilingües en Cataluña, que si una familia de Gerona elige modalidad bilingüe para sus hijos, pueda tenerla. Por ejemplo, ¿no? Tenemos también 2 escuelas de educación especial en Cataluña, son escuelas con alumnos sordos, de alumnos sordos. Tenemos el Centro de Educación Especial Josep Pla en Barcelona y el Centro de Educación Especial La Massana en Girona, que también ofrecen bilingüismo. Pero lo que es significativo es que solamente un centenar de niños están recibiendo educación bilingüe. Bueno, ¿qué es bilingüismo, no? Un poco, porque a veces el Departamento de Enseñament dice que hay 21 escuelas bilingües. ¿Cómo sabemos qué es bilingüismo? Bueno, bilingüismo se basa en que la lengua vehicular es la lengua de signos para los niños. Además, se basa en que los niños, si adquieren una lengua de signos a edades tempranas, están en igualdad de oportunidades que cualquier otro niño oyente. A partir de ahí sí que se pueden hacer estimulaciones, todas las que convengan y con todas las ayudas protésicas que cada niño pueda tener en función de sus posibilidades para adquirir la lengua oral y la lengua escrita. Pero es una cuestión de accesibilidad y hay que tener en cuenta que ni siquiera con un implante coclear que esté dando los resultados esperados y que funcione se convertirán en oyentes y nunca la adquisición de la lengua oral será espontánea. Y ojo, porque aquí sí que hablamos como antes del tiempo perdido. Recuperar ese tiempo perdido después es imposible. Además, hay que decir que la lengua de signos catalana es un derecho lingüístico de nuestros niños. Es la única que consigue que no haya nunca, en ningún momento, ningún deterioro cognitivo asociado a esto, asociado a que no se desarrollan lingüísticamente. Nosotros defendemos, por supuesto, que desde las edades más tempranas, y en atención temprana sobre todo, es una de las cosas que reclamamos también, es que tengan la atención temprana en lengua de signos catalana. Y recordamos que los implantes cocleares no son el milagro. El milagro todavía no existe. Si existiera, no estaríamos aquí sentados. Yo soy también madre de un niño sordo, Ricard también, y no estaríamos aquí sentados si existiera el milagro. Eso no es así. Cabe decir también que las familias sufrimos muchísimas presiones por parte de los servicios médicos y también por parte del Departamento de Enseñament, de los CREDA, los logopedas, para que implantemos a nuestros niños. El hecho de implantar o no deja de ser una operación, que por supuesto no estamos hablando de vida o muerte, y que es una decisión absoluta de las familias. También nos quejamos de que en los hospitales y en los CREDA apenas ofrecen información sobre la comunicación con nuestros hijos. Prácticamente toda la información que recibimos siempre, las familias, y aquí aparecen cuestionarios a familias, tenemos incluso alguna familia aquí, siempre es sobre los implantes cocleares, los audífonos, respecto a las ayudas protésicas, y siempre hay una visión muy medicalizada y muy desde la discapacidad auditiva. Nosotros...
se prevé que en unos 30 años la lengua de signos catalana, que es una lengua nuestra de Cataluña, pueda desaparecer. A ver, es cierto, nosotros miramos a los países en los cuales vemos un reflejo de dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo. Sí que existen algunos países, no muchos, donde la lengua de signos sí que tiene un papel importante y realmente se está real, ¿no? Estos países son Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón y sí que otro dato también. Aquí es un dato interesante, ¿no? En Cataluña tenemos 25.000 usuarios de la lengua de signos catalana, entre personas sordas, familiares, intérpretes, profesionales, y la lengua de signos catalana aún no es una lengua oficial. Sin embargo, sí que tenemos el aranés, a esto queremos llegar, ¿no? Como ellos, es un ejemplo y una comparación simplemente, ¿eh? El aranés tiene 6.000 usuarios y sí que es una lengua oficial. Si nuestra lengua, la lengua de signos catalana, fuera una lengua oficial, se acabarían todos los problemas, no habría discusión. Como lenguas. Entonces, desde el Parlamento, bueno, de transitoriedad sí que habían incluido la lengua de signos catalana como una lengua oficial. Por parte del socialista, una compareixença para que podamos explicar nuestros motivos, nuestras reclamaciones y se dará cuando se pueda restablecer el gobierno. Ya está. Si queréis hacer preguntas. Sí, si os parece, le diré que os lea un poco qué es el solicito, un poco qué es lo que... Para que podáis aclarar, se solicita a la Dirección General del Departamento de Enseñament, en primer lugar, que, con todo desde luego motivado en la normativa, como ha explicado muy bien Marian, que se proporcione la lengua de signos, la lengua escrita y la lengua hablada al alumnado sordo desde el inicio de su educación, fundamentalmente en edad infantil. En aquellos centros en los que el modelo de escolarización no sea el bilingüe, se solicita que los alumnos sordos tengan intérprete de signos todas las horas lectivas, porque a día de hoy no las tienen prácticamente. Dicha solicitud engloba no solo los estudios de educación infantil y primaria, sino también de educación secundaria, bachillerato, ciclos formativos tanto de grado medio como superior y estudios universitarios, aunque parece ser que aquí no está el problema. Es por ello y en relación al punto anterior, para su plena ejecución se solicita que en las aulas que haya un niño sordo intervenga, aparte del profesor tutor de la clase, un logopeda y un profesor de soporte cualificado y titulado en lengua de signos como es el intérprete. Se solicita que el profesor de soporte titulado y cualificado en lengua de signos haya recibido una formación técnica específica, continuada y actualizada en el ámbito de atención bilingüe y haya podido prepararse los contenidos de la clase con la asunción del coste de dicho servicio por parte de la Generalitat. En cuarto lugar, se solicita que, teniendo en cuenta que el territorio catalán y sus distancias, que todos conocemos, se establezcan al menos 3 centros con el modelo de escolarización bilingüe por provincia y situados territorialmente de manera que abarquen un radio kilométrico equidistante que cubra todas las poblaciones catalanas, por los muchos casos que hemos tenido de localidades que se hallan en Berga, en Vic, en distintas localidades y lógicamente por la cuestión territorial no pueden acceder nunca a la enseñanza bilingüe. Mientras se implantan lógicamente dichos centros, habida cuenta del coste que puede llevar y hasta que se puede ejecutar con plena eficacia, se solicita que se mantenga a todos los niños el intérprete correspondiente y la totalidad de las horas lectivas en el centro de enseñanza que corresponde. Se solicita también que los centros que ha manifestado María, que son los de entrada encargados de dar esta efectividad de lo que se solicita, faciliten información desde el inicio de la edad temprana de los niños en el proceso de acogida y orientación a los padres sobre la lengua de signos, los beneficios y ventajas del uso de esta lengua para el desarrollo del niño sordo e informen de la existencia de los
proyectos educativos en la modalidad de bilingüe, porque lógicamente se encuentran familias que de pronto nace un niño sordo y desconocen absolutamente todo lo que es la problemática, las posibilidades que derechos tienen por ser legos en esta materia. Y se solicita que se informe a los padres de la existencia de la federación, de las asociaciones afiliadas y las plataformas a fin, lógicamente, de que puedan tener una información más exhaustiva respecto a esto. En definitiva, esta es la petición que se interesa, que se encuentra argumentada en toda la normativa y fundamentada en la ley que la propia Generalitat en su momento aprobó, y que en definitiva es la que daría y otorgaría plena eficacia a la normativa. Sí. Marian. Mira, porcentaje no tenemos porque... ¿Ya? Sí. No tenemos un porcentaje porque estos son los datos que querríamos saber y que el Departamento de Enseñament no nos solicita. Queremos saber, por ejemplo, ¿no? De los 1939, ¿dónde están? Porque sí que sabemos que, bueno, y es cierto que en Cataluña hay 80 o 81 escuelas con agrupament de sords, es decir, que tienen algunos sordos en la escuela y tienen un proyecto oral, modalidad oral, para estos niños. Pero no sabemos el resto, porque no todos están agrupados, sino que hay algunos que están solos, como niños sordos, en una escuela ordinaria integrados en modalidad oral y están recibiendo el servicio que necesitan, pero no sabemos dónde están exactamente. Y es una de las cosas que hemos preguntado, como también el fracaso. Yo te puedo decir que sí que sé que hay algunos chavales sordos en postobligatoria desde que empezó el curso, que eran 56, sé que algunos lo han dejado, pero no te puedo confirmar el número, pero sí que es verdad que se da una situación de desidia, de cansancio. Aprovechando esto, si os parece, aquí tenemos dos alumnos sordos que están ahí detrás. Si ellos quisieran explicar su propia experiencia o cuántas horas tienen en clase con intérprete de lengua de signos y cómo se sienten cuando no lo tienen, aquí tenemos dos chicos. La Dirección General del Departamento de Enseñament, en primer lugar, que, con todo desde luego motivado en la normativa, como ha explicado muy bien Marian, que se proporcione la lengua de signos, la lengua escrita y la lengua hablada al alumnado sordo desde el inicio de su educación, fundamentalmente en edad infantil. En aquellos centros en los que el modelo de escolarización no sea el bilingüe, se solicita que los alumnos sordos tengan intérprete de signos todas las horas lectivas, porque a día de hoy no las tienen prácticamente. Dicha solicitud engloba no solo los estudios de educación infantil y primaria, sino también de educación secundaria, bachillerato, ciclos formativos tanto de grado medio como superior y estudios universitarios, aunque parece ser que aquí no está el problema. Es por ello, y en relación al punto anterior, para su plena ejecución se solicita que en las aulas que haya un niño sordo intervenga, aparte del profesor tutor de la clase, un logopeda que haya podido prepararse los contenidos de la clase con la sanción del coste de dicho servicio por parte de la Generalitat. En cuarto lugar, se solicita que, teniendo en cuenta que el territorio catalán y sus distancias los conocemos, se establezcan al menos 3 centros con el modelo de escolarización bilingüe por provincia y situados territorialmente de manera que abarquen un radio kilométrico equidistante que cubra todas las poblaciones catalanas, por los muchos casos que hemos tenido de localidades que se hallan en Berga, en Vic, en distintas localidades y lógicamente territorial no pueden acceder nunca a la enseñanza bilingüe. Mientras se implantan lógicamente dichos centros, habida cuenta del coste que pueden llevar y hasta que se puede ejecutar con plena eficacia, se solicita que se mantenga a todos los niños el intérprete correspondiente y la totalidad de las horas lectivas en el centro de enseñanza que corresponde. Se solicita también que los centros que ha manifestado María, que son los de entrada encargados de dar esta efectividad de lo que se solicita, faciliten información desde el inicio de la temprana de los niños en el proceso de acogida y orientación a los padres sobre la lengua de signos, los beneficios y ventajas del uso de esta lengua para el desarrollo del niño sordo e informen de la existencia de los proyectos educativos en la modalidad de bilingüe.
bilingüe, porque lógicamente se encuentran familias que de pronto nace un niño sordo y desconocen absolutamente todo lo que es la problemática, las posibilidades que derechos tienen por ser legos en esta materia. Y se solicita que se informe a los padres de la existencia de la federación, de las asociaciones afiliadas y las plataformas a fin, lógicamente, de que puedan tener una información más exhaustiva respecto a esto. En definitiva, esta es la petición que se interesa, que se encuentra argumentada en toda la normativa y fundamentada en la ley que la propia Generalitat en su momento aprobó, y que en definitiva es la que daría y otorgaría plena eficacia a la normativa. Sí. Queremos saber, por ejemplo, ¿no? De los 1939, ¿dónde están? Porque sí que sabemos que, bueno, y es cierto que en Cataluña hay 80 o 81 escuelas con agrupament de sords, es decir, que tienen algunos sordos en la escuela y tienen un proyecto oral, modalidad oral, para estos niños. Pero no sabemos el resto, porque no todos están agrupados, sino que hay algunos que están solos, como niños sordos, en una escuela ordinaria integrados en modalidad oral y están recibiendo el servicio que necesitan, pero no sabemos dónde están exactamente. Y es una de las cosas que hemos preguntado, como también el fracaso. Yo te puedo decir que sí que sé que hay algunos chavales sordos en postobligatoria, desde que empezó el curso, que eran 56, sé que algunos lo han dejado, pero no te puedo confirmar el número, pero sí que es verdad que se da una situación de desidia, de cansancio. Aprovechando esto, si os parece, aquí tenemos dos alumnos sordos que están ahí detrás. Si ellos quisieran explicar su propia experiencia o cuántas horas tienen en clase con intérprete de lengua de signos y cómo se sienten cuando no lo tienen, aquí tenemos dos chicos. luchando sin cesar por un derecho básico, fundamental, que es la accesibilidad para las personas sordas. No somos sordos porque queramos, no somos sordos porque no somos sordos, porque esto no significa que tengamos más derechos que los demás. Tenemos exactamente los mismos derechos. Además, se ha demostrado que hay suficientes leyes, suficientes normativas que reconocen nuestra lengua como una herramienta de accesibilidad. Yo, como presidente, verdaderamente no entiendo que a día de hoy que todavía sigamos en esta situación de lucha continua. Se me hace sumamente extraño. También debemos pensar que, aparte de que es un derecho, los alumnos sordos, si por ejemplo, si no les damos estas herramientas de accesibilidad, puede sufrir consecuencias muy graves para el futuro, porque estamos afectando directamente su formación. Y cuanto más tiempo pase, más difícil será, incluso de conseguir trabajo y tener una vida normal, entre comillas. Gracias a la lengua de signos, podemos conseguir una inclusión plena en la sociedad. Entonces, por este motivo, todo esto es suficiente, pensamos que es más que suficiente y que es un paso muy importante. Sabemos que tardará, pero al menos hemos conseguido que se reconozcan de una forma mínima nuestros derechos. Para acabar, pido a la Administración, concretamente a la Administración responsable de Educación, y que en las preinscripciones de los cursos escolares que se añada la casilla de la lengua de signos catalana, de recibir la formación en lengua de signos catalana. Además, como al corriente, próximamente la Federación de Personas Sordas de Cataluña, tenemos un encuentro en el Parlament de Cataluña. Creo que, bueno, para la creación de vacaciones, con toda la situación que estamos viviendo, para crear una comisión de estudio para que la misma ley de la lengua de signos catalana otorgarle un presupuesto oficial y unos plazos para el despliegue en todo el territorio catalán. Porque es que esta tercera lengua de Cataluña, el primero es el castellano, pero el catalán
Hola, l'any passat a l'escola estudiant de la mecànica, l'educació, tenia 15 hores d'intèrpret. Vaig reclamar perquè no era suficient aquestes hores, aconseguir les 20 hores, a la meva opinió pensava que necessitava més. Els companys em van ajudar, però m'havia de buscar la vida jo sol, m'havia de fer jo sol. A dia d'avui, ell, en la mateixa situació, gràcies a ell, ens col·laborar i seguir al nivell de la classe, perquè són dos. Jo anava a Josep Pla, a l'escola Josep Pla. Em sentia molt còmode, doncs, perquè jo podia practicar en la llengua de signes amb els companys, amb els mestres, i no vaig tenir cap problema en la llibertat educativa. Ara estic fent aquest cicle amb ell, de mecànica d'educació, i Déu-n'hi-do l'ensopegada que m'he donat, perquè és molt diferent. Hi ha moltes hores d'intèrpret a l'aula, d'informació, l'intèrpret quan se'n va, després potser han quedat 2 hores sense intèrpret i no puc seguir la classe, i molts dubtes, i entre tots els dos anem tirant endavant el curs, però quan hi ha intèrpret no hi ha problema, quan s'explica la classe podem inclús fer algun resum d'alguna classe que no hem dit d'ell, però entenem que pels companys cuidors hi ha aquest problema per resultat de sentir una situació de desigualtat. Per la classe fem part del temps perquè no podem accedir al contingut en les signes. És molt diferent, molt diferent. Gràcies.